Bienvenidos a los debates de PDAmérica. Hoy nos acompañan Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, y William Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, compartir con William esta conversación y por supuesto con el ánimo positivo, optimista de poder llevar un mensaje a toda la comunidad internacional, muy especialmente a nuestros queridos compatriotas, estén donde estén, porque sabemos que gracias a la magia de las redes sociales, este tipo de coloquios puede llegar a todos los rincones del planeta. Estamos aquí hoy reunidos porque el 23 de febrero va a ser una fecha histórica para el pueblo venezolano. Es una prueba de fuego tanto para Nicolás Maduro como para el propio Guaidó. Y la pregunta que todas las personas se hacen es: ¿entrará o no entrará la ayuda humanitaria? El pueblo va a luchar porque diríamos que hoy Venezuela es un puente. Nuestras carreteras, nuestras autopistas, nuestros caminos, nuestras veredas son un puente. Nuestros ríos, nuestros mares, nuestros cielos son un puente. La esperanza, la fe está allí en un pueblo y la lucha que hemos dado ha sido el puente para que nunca perdamos la comunicación de unos con otros. Lo que está por verse va a ser histórico. Ya estamos haciendo historia. El pueblo de Venezuela ha sido protagonista de grandes batallas, de grandes esfuerzos, de grandes sacrificios. Y lo que está viéndose hoy, porque ya la movilización es nacional, no hay pueblo de Venezuela donde la gente no esté alborozada en las calles, y estoy seguro que los venezolanos no van a doblegarse ante las amenazas del dictador Maduro, que los venezolanos, los que están afuera, los que estamos afuera, los que están adentro, vamos a hacer un gran binomio, un binomio de la dignidad, el binomio de la resistencia, el binomio protagonista de la libertad de Venezuela. Hablábamos de muchas batallas, que quizás esta última sería la gran batalla, la última. Bueno, yo creo que es una larga historia, ¿no? El pueblo venezolano ha dado una demostración de una vocación, primero una vocación de libertad indudable, y luego una vocación de resistencia y de lucha por la democracia. Y esa resistencia es la que ha permitido que la sociedad venezolana haya estado combatiendo un régimen que ha violado sistemáticamente las libertades, los derechos humanos, y que ha destrozado la institucionalidad democrática en el país. Pero lo ha hecho con una característica singular. Yo creo que es una historia que el día que se escriba va a resaltar los valores de un pueblo que creyó en la libertad y que luchó por salir de ese oprobio en el que estaba sumergido sin usar las armas. Nunca los venezolanos recurrieron al uso de las armas. Y eso dice mucho de cómo el pueblo venezolano ha internalizado que en democracia los sistemas se cambian por votos y el poder se cambia por votos. Tal vez recurriendo a otra vía esto hubiera sido más breve, pero de todos modos es una lección lo que está pasando, es una lección para el resto del mundo, ¿no? A pesar de que el pueblo venezolano no ve las armas como una solución, el gobierno sí lo ve como una forma de mantenerse en el poder. La represión, Antonio, la has vivido en primera persona. ¿Consideras que esa ayuda humanitaria que es como la punta de lanza para un cambio en Venezuela pueda también ser víctima de una represión en el momento de intentar entrar? Sin duda, porque es que ya Maduro viene reprimiendo a los venezolanos, como tú lo acabas de decir. Eso es la manera de ser de un tirano. Es como si tú vas a un juego de fútbol, vas a ver a unos jugadores corriendo detrás de una pelota. Si tú vas a un país donde hay una tiranía, vas a ver un dictador apoyándose en las armas para perseguir a un pueblo, y eso es lo que viene sucediendo en Venezuela desde hace muchísimos años. Ahora, en el caso que estamos viendo de la actitud terca del dictador y cruel, porque es una actitud más que todo cruel, de impedir que ingrese la ayuda humanitaria, y el intento y la persistencia del venezolano de hacer llegar esa ayuda humanitaria, va a colocar a Maduro en la línea del exterminio, que eso está penado en el Estatuto de Roma.
porque de lo que sería responsable Maduro y quienes lo secunden en esta acción sanguinaria serían posteriormente enjuiciados en la Corte Penal Internacional por exterminio. Ya Maduro viene desarrollando un genocidio silencioso, porque cuando uno saca las cuentas y concluye que han muerto miles de niños por desnutrición, que han muerto miles de venezolanos por falta de medicamentos, que siguen matando sin ningún tipo de misericordia a mujeres y hombres de todos los sectores del país, de todas las edades, por la desbordada inseguridad. Eso es un exterminio que tiene el aval de un dictador que ha sustituido el Estado de Derecho, que ha sustituido la justicia por la impunidad, y quienes se aprovechan de esa impunidad son precisamente todos estos grupos amponiles que se disfrazan de revolucionarios, de falsos revolucionarios, para justificar sus peripecias o sus andanzas. Vale también la pena advertir que esta ayuda humanitaria es un símbolo de lucha, que expresa la solidaridad de la comunidad internacional, que también pone de manifiesto el sentido de responsabilidad humanitario de los venezolanos, que como voluntarios quieren hacer llegar estas pacas de arroz, de leche, de azúcar, de café, o los medicamentos o los insumos que van a dotar algunos hospitales, pero esa no es la solución. Ya a la altura de la dimensión de esta catástrofe humanitaria, esta ayuda humanitaria es apenas un paliativo. Eso alcanzará para atender algunos sectores de San Antonio del Táchira o de Ureña, pero Venezuela necesita al día de hoy por lo menos 280.000 toneladas de alimentos, y la asistencia humanitaria tiene que ser continua por lo menos por 7 u 8 meses para poder nivelar a un país que está rezagado en materia de alimentación, de salud y de seguridad. Recuerda que las cifras hablan por sí solas. En Venezuela el salario mínimo está por debajo de 4 euros al mes. Sí. En Venezuela más del 90% está en condiciones de pobreza, del 90% de la población. En Venezuela cerca del 64% de la población acusa pérdida de masa muscular porque no consume calorías ni proteínas suficientes. O sea, es un verdadero colapso social, y por eso la propia ONU, la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones que merecen crédito, han calificado lo que ocurre en Venezuela como una crisis compleja o como una catástrofe humanitaria. Me gustaría rescatar un punto interesante que comentaba sobre los crímenes de lesa humanidad, porque incluso, William, creo que hace unas pocas horas publicabas un artículo de opinión relacionado con las sanciones que podrían recibir tanto Maduro como el resto de la cúpula, sí, de haber un ataque directo contra esta ayuda humanitaria. Sí, en efecto, como perfectamente lo ha señalado Antonio, ¿no? En Venezuela se está cometiendo un crimen de exterminio, que lo hemos denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y el exterminio, el supuesto de hecho del exterminio, no es otra cosa que la privación intencionada de alimentos y medicinas. Bueno, pues ese es el escenario en el que ha estado viviendo Venezuela desde hace un buen tiempo, y que tiene a una parte de la población sufriendo unas condiciones de vida que en muchos casos lleva, como lo señalaba, a la muerte por inanición de niños, la desnutrición de niños, o la muerte de personas por falta de medicina. Pero en relación al tema ya concreto del 23 de febrero y de la ayuda humanitaria que se pretende ingresar a Venezuela a través de las fronteras de Colombia, de Brasil, de las Antillas neerlandesas, bueno, pues ahí nos situamos ante un escenario muy, muy delicado sobre todo para la tentación que tiene el régimen represor y violador de derechos humanos de atacar, si se le ocurriera atacar a los convoyes que llevan esa ayuda humanitaria y que van a pretender ingresar al territorio venezolano. En ese caso ya estaríamos dando
un salto en la calificación de los crímenes que se puedan cometer contra un convoy de esta naturaleza, porque desde hace mucho tiempo la comunidad internacional ha regulado la situación y la condición en la que la asistencia internacional se desarrolla. Y en 1949 se celebraron los convenios de Ginebra. Son 4 convenios que establecen sanciones, pero muy, muy graves a quienes ataquen a la ayuda humanitaria. En este caso, cualquier ataque podría ser considerado un acto de guerra, y las personas que lo protagonicen pueden llegar a ser acusados por crímenes de guerra. No necesariamente tiene que tratarse de un conflicto internacional, no necesariamente tiene que existir una declaración de guerra, simplemente el que se ataque a un convoy de ayuda humanitaria puede ser calificado como un crimen de guerra. Y en esas circunstancias, bueno, pues tanto el alto mando militar como Nicolás Maduro tendrían su responsabilidad absolutamente comprometida. Y no solo ellos, sino quienes obedezcan sus órdenes. Porque el Estatuto de Roma, en el artículo 8 del Estatuto de Roma, prevé esto como un crimen de guerra. Y en ese caso, no es posible alegar en tu descargo o en tu defensa, alegar la obediencia debida, porque es tan manifiestamente ilegal el ataque que no puedes argumentar eso. Además, son crímenes que no prescriben y que no pueden ser objeto de amnistía. O sea que mañana, y el 23 de febrero, nos podemos encontrar ante un escenario que le complique muchísimo más la situación a estos señores, ¿no? Hemos hablado de términos de guerra, de conflicto, de posible intervención. Realmente es como un escenario que está sobre la mesa, pero es un escenario real. Esa imagen, esas acusaciones de que dicen de que Estados Unidos puede entrar con los aviones, con los tanques o los ejércitos de América Latina, ¿o es algo un poco más exagerado de lo que podría ocurrir? Es que lo que estamos viendo es algo, yo creo que no tiene parangón. No sé si alguien en la historia pudiera ubicar un punto de referencia que sirva de identificación de lo que está pasando en Venezuela. Algo insólito, porque estamos viendo un dictador que permite que al territorio nacional ingresen cargamentos de cocaína, de marihuana, de droga, pero no permite que ingresen alimentos, que ingresen medicina. Sí. Estamos hablando de un dictador, en este caso Nicolás Maduro, que ha permitido que a Venezuela llegue todo tipo de armas, que incluso se habla de tráfico de armas desde Venezuela hacia Brasil, que permite que a Venezuela ingresen brazos armados de la FARC, del ELN, que cometen secuestros, sicariatos, que están formando parte del crimen ecológico en el arco minero, pero no permite que ingresen voluntarios. O sea, estos son delitos que no pueden quedar impunes. Nosotros estamos mirando hacia el futuro con optimismo, pero sin olvidar el pasado. Y no estamos tratando de hacer presente ese pasado ahora con un ánimo rencoroso. No. Lo que ocurre es que hay crímenes que no pueden ser exculpados, porque sería un mal ejemplo para la humanidad. ¿Cómo se le puede decir a la humanidad que quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad mañana pueden salir muy tranquilos a disfrutar del dinero robado con sus manos manchadas de sangre en otras partes del mundo? Esto no es tampoco un ánimo de venganza. Lo que queremos es que haya justicia, porque ya el mismo hecho de que Maduro tenga años impidiendo de que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela lo coloca como un aberrante crimen de lesa humanidad. Esto que está viviendo el venezolano ayer, lo que está viviendo el venezolano hoy, lo que va a vivir mañana, estas horas de angustia, eso es un crimen de lesa humanidad, porque esto perfectamente ha podido evitarse si Maduro hubiese aprovechado la oferta que le hizo el presidente Juan Guaidó de acogerse a una ley de amnistía.
y se hubiese comenzado a consolidar la transición sin mayores obstáculos, sobre todo el obstáculo que él representa, porque él es una piedra de tranca entre esta Venezuela que está aquí agitada en la miseria, en la pobreza, en la violencia, y la Venezuela que quiere emerger de cara al futuro para recuperar la senda del progreso, de la paz, de la tranquilidad, del crecimiento económico y del desarrollo social. Yo le quiero preguntar a los dos un poco un balance de cómo analizan la situación o el papel que ha venido jugando España. Porque hemos hablado mucho del tema de los crímenes de lesa humanidad y la comunidad internacional juega un papel muy importante en el castigo, en la persecución de estos crímenes. Entonces quiero saber un poco cómo valoran la estrategia o el papel que está jugando España. Bueno, España ha sido para nosotros un punto de referencia muy importante. Debo recordar, para responder tu pregunta, que cuando yo vine aquí a España después de la huelga de hambre que sostuve en el año 2009, me encontré con William. Y ya William estaba comenzando a borronear sus escritos para hacer sus primeras denuncias en la Corte Penal Internacional. Nadie hablaba incluso de ese tema en aquellos años. Y de la crisis de Venezuela se hablaba en España. Uno iba a Francia, uno iba a Alemania, uno iba a Inglaterra, y todavía veían como un proyecto al que había que darle el beneficio de inventario. Y no se atrevían incluso a avalar cuando uno definía o caracterizaba lo que estaba haciendo Hugo Chávez como un proceso autocrático, dictatorial. Pues bien, España fue la punta de lanza para que nosotros pudiéramos verbalizar, exponer los alcances de la crisis que estábamos viviendo ya en los tiempos de Hugo Chávez y de las amenazas que representaba ese proyecto mal llamado socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, nosotros le agradecemos mucho a España la solidaridad, le agradecemos mucho a España que haya acogido a miles de venezolanos, y esperamos todavía mucho más de España. Por ejemplo, esperamos que España se sume junto con Francia y Alemania a las denuncias que hay en la Corte Penal Internacional conforme a los informes que consignaron en esa instancia el señor Almagro como secretario general de la OEA y el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros aspiramos que España siga haciendo esfuerzos para que, como un todo, la Unión Europea reconozca definitivamente a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Nosotros aspiramos que España haga esfuerzos para que en la Unión Europea se sigan aplicando sanciones contra los individuos que son responsables de esta calamidad, de esta tragedia, y que también forme parte del proceso de recuperación de la democracia una vez se le ponga fin a la usurpación de Nicolás Maduro. Ese proceso de recuperación de la democracia significa que vamos a tener que tocar las puertas de los gobiernos de Europa para que nos ayuden, porque con esto que hemos vivido se acabó ya el mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. Venezuela está viviendo una verdadera penuria de orden financiero y vamos a necesitar no solamente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, vamos a necesitar de los tesoros de los gobiernos, de las finanzas de los gobiernos, donaciones, que nos ayuden a rescatar los capitales que se han robado de Venezuela y que están colocados en nichos financieros en Europa, que nos ayuden con insumos para recuperar nuestros hospitales, nuestras escuelas, porque estamos convencidos que de esta lección nos ha quedado una enseñanza, que debemos aprender a emprender, y que Venezuela, para poder recuperarse después de las ruinas que ha dejado esta narcotiranía, necesita del talento, que es la verdadera riqueza de los venezolanos. Yo vengo repitiendo una frase, que el petróleo que no se agota es el talento que hay que fomentar en los niños, que hay que fomentar en la juventud, que esa es la verdadera riqueza inagotable de un país, el talento humano, porque la riqueza se genera es con trabajo, es con esfuerzo, es aprovechando los recursos que nos ofrece la globalización, el avance de la humanidad en tecnología, en ciencia, en investigaciones, y por eso miramos también con mucho optimismo el futuro de Venezuela. Efectivamente, ¿no? España ha estado en esta historia desde el primer momento, ¿no? Yo recuerdo que fue en España el año 2003 en donde se presentó la primera denuncia contra Hugo Chávez Frías por crímenes de lesa humanidad. O sea,
no teníamos ninguna duda, desde entonces no teníamos ninguna duda de que los crímenes que se estaban produciendo en Venezuela eran crímenes de lesa humanidad. Bueno, esa querella fue remitida por el magistrado, el titular del juzgado cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional a la Fiscalía de la Corte Penal a finales del 2003, y nosotros la presentamos en los primeros días del 2004 en La Haya. Entonces España ha estado consustanciada desde el primer momento con lo que estaba ocurriendo, y nosotros, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, que hemos hecho vida activa desde el primer momento, fuimos la organización pionera en la resistencia de los venezolanos que creemos en las libertades, en el respeto a los derechos humanos y en la democracia. La resistencia que le hicimos ya entonces a Hugo Chávez, y después de muerto Hugo Chávez a Nicolás Maduro. Y siempre hemos encontrado en el pueblo español una solidaridad, una gran solidaridad que yo creo que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Se ha mantenido en el tiempo. El pueblo español ha identificado rápidamente el carácter represor, el carácter antidemócrata, el carácter totalitario de los hombres que estaban al frente del poder en Venezuela. Pero es que igualmente sus instituciones, ¿no? Nosotros ahora mismo sabemos que el año pasado el Parlamento español votó una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y luego respaldada por Coalición Canaria, por Unión del Pueblo Navarro, por organizaciones políticas españolas, en las que se condenaba al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Se condenaba esa situación de caos y de miseria a la que ha postrado al pueblo venezolano, y ya más recientemente hemos visto cómo ha sido España dentro de la Unión Europea la que ha dado el primer paso para reconocer al presidente Juan Guaidó, y por la presencia, por el efecto que causan las decisiones de España dentro de la Unión Europea, pues inmediatamente se produjeron los reconocimientos del resto de países de la Unión Europea. España es la voz y el guía, ¿no? Del resto de Europa en el seno de la Unión Europea sobre lo que ocurre en los países iberoamericanos. Y en este caso, pues una vez que España reconoció a Juan Guaidó, inmediatamente ese mundo civilizado, esa parte del mundo tan importante del mundo occidental, donde nacen muchas de nuestras instituciones y donde nace para nosotros nuestra cultura, ¿no? Bueno, pues ese mundo reaccionó y está respaldando, junto con el resto de países de América y con otros países de Israel, Japón, Australia, están respaldando a Juan Guaidó como el presidente legítimo, porque, entre otras cosas, nosotros le hemos ofrecido al mundo una solución constitucional. Esto no es que sea un capricho del pueblo venezolano, que ve en el liderazgo de este joven político, que ve una figura importante. No, es que ha sido la Constitución venezolana en su artículo 233 la que de una manera expresa ordenaba que el presidente de la Asamblea Nacional se encargara de la presidencia de la República. Entonces, yo creo que eso lo ha agradecido el mundo occidental, porque están apostando por una salida constitucional para una crisis política, económica y humanitaria muy grave, ¿no? ¿Y qué faltaría entonces para que sí se sumasen a la denuncia de la Corte Penal Internacional? Bueno, esto es, yo creo que esto es un paso que tiene que venir, ¿no? Que tiene que venir. Es la primera vez en los pocos años, porque realmente una corte universal con esa pretensión de impartir justicia sobre los más graves crímenes que ocurren en la humanidad, a lo mejor no tenga la experiencia, ¿no?, suficiente por los casos que se han ventilado allí, pero es la primera vez que 9 estados parte
O sea, no uno ni dos, 9 estados partes: Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Canadá, Alemania, Francia, Costa Rica. Bueno, pues países que son estados partes del Estatuto de Roma están denunciando a estos señores. Bueno, yo creo que eso tiene que ser tomado en cuenta, y yo espero que la sensibilidad que hay acerca del respeto a los derechos humanos en Europa obligue a que se exija a la señora Fatou Bensouda que ya inicie la investigación formal, lo que permitiría iniciar un proceso en el que quienes están señalados de haber cometido esos terribles crímenes sean llamados a responder ante la justicia, ¿no? Antonio, hay un escenario que poca gente se plantea, y es que Venezuela, el gobierno de Maduro, abra la frontera y deje pasar la ayuda humanitaria y todo suceda con una normalidad. Eso es un escenario que nadie se plantea, pero ¿qué pasaría si sucede? Bueno, eso es lo que esperamos que ocurra, porque estamos hablando de más del 90% de la población que está en situación de pobreza. Uh-huh. Estamos hablando de prácticamente toda la población, incluidos los que forman parte de la Fuerza Armada, que sufren los rigores de la escasez de alimentos y la escasez de medicina. ¿A cuántos militares no se les ha muerto familiar porque no tienen medicina? ¿En cuántos hogares de soldados distinguidos, sargentos, tenientes, no se vive la escasez de pollo, de carne, de verdura, de fruta, de los insumos esenciales, ya en este caso leche, harina, arroz, los huevos, en todo el país? Sí. Por lo tanto, de lado y lado hay un forcejeo que busca hacer llegar alimentos. Y repito, lo que ha planteado Guaidó no es bombardear a la gente con bombas y con disparos. Eso es lo que quiere Maduro. Mientras Maduro quiere activar municiones para disparar contra el pueblo, Guaidó lo que está planteando es activar la movilización de voluntarios para llevar leche, harina, arroz, azúcar. Es bombardear de panes a un país que está urgido por estos insumos. Y por eso todo indica que la resistencia de Maduro está quebrada. Está quebrada porque se va quedando solo, ya no tiene pueblo. Maduro no tiene respaldo popular. Maduro se sostiene, como lo dijo recientemente aquí en Madrid el presidente Felipe González, en unas bayonetas. Y hay que verlo incómodo para un ser humano pretender seguir colocado en el poder sobre bayonetas. En segundo lugar, tiene un repudio mundial. Es aborrecido por la comunidad internacional. Vemos que quienes antes aparecían incluso defendiéndolo sienten grima y ya comienzan a sacarle el cuerpo, porque es una raya, como decimos coloquialmente, para cualquier movimiento político del mundo aparecer defendiendo lo indefendible. Y Maduro es realmente algo que no ofrece ningún elemento para poder salir en su defensa. En tercer lugar, no tiene el control ya de todas las instituciones del país. Ya la Asamblea Nacional es reconocida como la instancia legítima, sí, y la Asamblea Nacional es la plataforma para impulsar este gobierno de transición. Le queda esa camarilla de la élite militar que de una u otra manera está también coludida con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, pero la inmensa mayoría de la Fuerza Armada ya discrepa con de Maduro. Y lo que no queremos en Venezuela es un baño de sangre, y lo que queremos es que las pocas huestes militares y civiles armados que están bajo las órdenes de Maduro depongan esas armas y se coloquen del lado del pueblo para que no vayan directo a un juicio por crímenes de lesa humanidad. Creo un poco la lectura que haces de los últimos movimientos que ha hecho Maduro, probar misiles antibuques soviéticos, el envío de los famosos camiones de comida a Cúcuta, como un poco para jugar con ese contrapeso. Si la oposición hace un concierto en Cúcuta, yo hago otro en Venezuela. Un poco si consideras que son actos de nerviosismo o si por el contrario consideras que todavía hay un poco de logística o de trama cubana detrás de estas acciones. La desesperación de alguien que se aferra al poder pero sin respaldo popular y sin que lo avale una hoja de servicio
que pudiera ofrecer algunos puntos en los cuales uno dijera, bueno, se ha mejorado el salario, se ha mejorado la productividad, se ha mejorado el rendimiento de la empresa petrolera, se han disminuido los índices de inseguridad, pero es por donde tú busques analizar esta cosa, porque esto no es un proyecto ideológico, esta cosa que llaman revolución bolivariana, lo que te encuentras es que Venezuela es el país con la mayor recesión económica de los últimos años. Venezuela es el país con el mayor desplome económico de estos últimos años. Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo. Venezuela es el país donde se desarrolla a velocidad inopinada un proceso de devaluación y de deterioro del poder adquisitivo del salario. Venezuela es el país con los más altos índices de inseguridad de nuestro continente. Venezuela es un país que te obliga a preguntarte en alta voz cómo es posible que un país inmensamente rico haya sido destruido en tan poco tiempo. Eso será objeto de análisis en cátedras universitarias más adelante, cómo destruir un país inmensamente rico. Por eso, lo que queda detrás de Maduro es el eje cubano, que ven en ese régimen que vive sus días postreros, una herramienta para tratar de seguir actuando en América Latina. Perdieron la plaza de Brasil, perdieron la plaza de Argentina, de Ecuador, tienen allí con las barbas en remojo la situación en Nicaragua y en Bolivia. Por eso es que nosotros insistíamos, y permítame que reivindique, como lo acotaba William al principio de esta conversación, que hace unos cuantos meses comenzamos a hablar del principio de intervención humanitaria. Y mucha gente nos veía con acritud, y en algunos casos pues pensaban que éramos muy radicales cuando esbozábamos la argumentación para pedir que se pensara en la activación del principio de injerencia humanitaria, que tiene como etapa previa el desarrollo del concepto de responsabilidad de proteger. Pues bien, vean ustedes cómo ya está el pueblo protagonizando esa intervención humanitaria, avalando esa intervención humanitaria, porque en Venezuela hay un régimen que viene desarrollando una sistemática y masiva represión, porque en Venezuela está confirmado que hay un régimen que no está en capacidad de garantizar los derechos elementales de alimentación, de salud y de seguridad. Y también habíamos insistido en la necesidad de que se impulsara una transición. Esto no lo comenzamos a hablar ahorita, lo comenzamos a hablar en el año 2015, cuando el 11 de febrero del año 2015, junto con María Corina Machado y Leopoldo López, presentamos un documento a la opinión pública llamado Camino a la Transición, porque habíamos, como lo ha podido hacer cualquier venezolano con dos dedos de frente, habíamos detectado que en Venezuela se estaba produciendo una catástrofe. Estábamos ya en los inicios de una catástrofe que había que evitar, precisamente proponiendo ese gobierno de transición al que nosotros hicimos referencia. Para concluir, me gustaría que me respondieran cada uno a dos preguntas. La primera es si nos estamos enfrentando a los que serían las últimas horas del régimen de Nicolás Maduro. Y la segunda es un mensaje a aquellas personas que consideran que más que una intervención humanitaria se trata de un golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Bueno, voy a empezar por la segunda. Y para establecer una concatenación con lo que argumentaba Antonio, ¿no? En Venezuela hay una ocupación. En la Carta de la OEA está precisada, y ahora en el Estatuto de Roma también, al haberse incorporado el delito de agresión, sí. En el artículo número 9 del Estatuto de Roma, como agresión consentida. Y me refiero a la presencia de miles, de decenas de miles de cubanos efectivos del castrocomunismo cubano instalados en Venezuela. O sea, esa matriz que se trata de vender, de que en Venezuela hay una amenaza de una intervención. No, es que Venezuela es un país ocupado por una fuerza extranjera, con una ocupación que es consentida, ha sido permitida por quienes han gobernado el país desde hace 20 años.
Y ya sabemos dónde han estado los efectivos castrocomunistas cubanos en Venezuela. Han estado en las Fuerzas Armadas, han estado en los organismos de seguridad, en los servicios de inteligencia, en los servicios de contrainteligencia, en las notarías, en los registros, o sea, en las áreas más sensibles de la seguridad nacional. Bueno, nosotros justamente lo que estamos luchando es por liberarnos de una vez por todas de esa ocupación que ha sido en algunos casos cómplice, pero en otros casos es protagonista de toda la tragedia que hemos estado viviendo. Hay mercenarios ideológicos que han estado trabajando sistemáticamente para producir este resultado. Y lo peor de todo es que ha habido una contraprestación por parte de Venezuela. A Cuba se le ha estado, a la Cuba de Fidel Castro y de Raúl Castro, se le ha estado suministrando petróleo en unas condiciones infames para los venezolanos. Entonces, aquí de lo que se trata es ayuda humanitaria que va, probablemente mañana esté ingresando por ese pueblo, por ese puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana. Esa ayuda humanitaria lo que va a traer es libertad para algún pueblo, para un pueblo sometido por el castrocomunismo cubano. Yo creo que ya está bien, ¿no? Han sido 20 largos años soportando esto y todo pueblo tiene ese derecho natural a la rebelión. Pero es que además de esto, bueno, pues que sí, que todos queremos que esto ocurra en paz. Y señalabas hace un momento que si Maduro, bueno, pues dejaba pasar la ayuda, que es lo que todos deseamos, ¿verdad? ¿Qué podía significar? Bueno, pues va a significar el triunfo de la libertad, porque Maduro tendrá que irse y darle paso a Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela. Y yo estoy de verdad, bastante inclinado a pensar que nuestras Fuerzas Armadas no van a disparar contra su pueblo. O sea, ya se han cometido muchísimos errores, pero yo creo que el último no va a ser acompañar al tirano y a sus secuaces en esta aventura suicida para ellos. Y la otra... Sí, son las últimas horas de... Sí, las otras... si esto ocurre como... No sé, es mi opinión, pero si esto ocurre de esta manera, por supuesto que serán las últimas horas en ejercicio del poder, y serán sus primeras horas en el camino a rendir cuentas ante la justicia. O sea, no queremos, esto no es retaliación, no es venganza, no, esto es justicia por los gravísimos crímenes que se han cometido contra el pueblo venezolano. Y justicia sin calificativos. O sea, esto de justicia transicional que vamos a... No. Hay instrumentos suficientes. Hay jurisdicciones suficientes en donde estos señores pueden ser juzgados y castigados por lo que han hecho. Antonio, las dos mismas preguntas. La liberación de Venezuela tiene como gran protagonista al pueblo de Venezuela. Eso le consta al mundo entero, que ha visto por más de 20 años a este pueblo resistiendo. Gracias a esa conducta heroica de millones de venezolanos es que no se ha establecido definitivamente esta narcotiranía.